Continuar, disculpen, con el trabajo que ya habíamos iniciado en esta explicación que estaba dando antes del corte del Zoom. Vamos a continuar. Entonces les decía que los problemas están presentes en esas dudas, en esos cuestionamientos, en eso que todavía no entiendo, en esto que todavía no comprendo, y me hago preguntas, y esas preguntas tienen que ser resueltas, bien porque las lees, bien porque las investigas, bien porque alguien te las da, alguien te las resuelve, porque te la pueden explicar y tú la acabas entendiendo, pero es todo un proceso y al final tú sacas tus propias conclusiones. Cada día estamos investigando constantemente, sino que este trabajo consiste en plasmar esos procesos que forman parte de la investigación y podemos ir argumentando y estructurando un trabajo, ¿no? Entonces, y la propuesta, y al leer a Hilda Taba y al Rolf Steiler, ya me puedo dar cuenta del modelo curricular que se trabajó en aquel entonces y cómo fue incorporándose y mejorando el modelo curricular por objetivos, ¿no? Con todo un proceso, con actuaciones más detalladas, como explicaba Hilda Taba, ¿no? Y hablaba de la evaluación, de instrumentos, indicadores, que de repente Ralph Steiler no lo tocaba a profundidad, pero que muy bien lo profundizó Hilda Taba. Entonces, yo creo que ya con estas concepciones de ambos autores, me puedo dar cuenta y puedo entender mejor cómo ha sido la estructura del currículo y cómo ésta ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y que mucho de ello ha quedado impregnado en la currícula que hoy conocemos, pero para ello ha pasado un montón de tiempo y se ha ido valorando y validando estos procesos que planteaba tanto Tyler como Hilda Taba, ¿no? Que hasta ahora son funcionales y todavía se siguen utilizando en el currículo actual, ¿no? Sino que antes era una mirada por objetivos, por contenidos, ahora es una mirada por competencias, ¿no? Que el estudiante no solamente asimile y memorice un contenido, una información, sino que la entienda, la asimile, la adecue en su estructura mental y la lleve a la práctica, ¿ya? Entonces, es importante entender eso. Ahora vamos a ver otro video relacionado ahora a otro punto importante que también vi como debilidad en el primer trabajo, que es el tema de las conclusiones. Así que anoten y luego preguntaré a uno o dos estudiantes ya para ir cerrando este refuerzo sobre las conclusiones, ¿ya? Así que atentos por favor y sobre esto vamos a comentar luego, ¿ya? ¿Cómo hacemos conclusiones? ¿Cuál es la mejor forma de hacer una conclusión en una investigación? ¿Ya? Y este es uno de ellas, el informe de investigación que ustedes van a presentar. Ya sea para trabajo. Voy a explicarte paso a paso cómo realizar conclusiones, ya sea para trabajos, ensayos, artículos, etc. Para dejar más claro qué es una conclusión, es un apartado donde se señala si se llevó o se llevará a cabo el objetivo general planteado en toda la investigación. Acá te explicaré lo que no debe llevar una conclusión, lo que sí debe llevar una conclusión, tipos de conclusiones, donde podrás elegir el tipo que se adapte a tu investigación y cómo culminar una conclusión. Espero que te guste y te sirve el tutorial que he realizado para ti. Comenta qué te pareció este video, si te fue de gran utilidad, regálame un like y no olvides suscribirte. Comencemos. ¿Cómo debemos redactar una conclusión? Para llevar a cabo este proceso se debe tener muy en cuenta el tema, la hipótesis y el objetivo general. El tema es un asunto que concierne al campo de saberes dentro del cual pretendemos investigar. La hipótesis es la suposición hecha a partir de unos datos que sirve como base para iniciar una investigación o una argumentación. Y el objetivo general es lo que se pretende alcanzar con el desarrollo de un proyecto. Las conclusiones no deben llevar opiniones ni consideraciones personales. No debe llevar información que no se trató dentro del desarrollo de la investigación. Si hay algo importante, deberás incluirlo desde el comienzo o, de lo contrario, omitirlo. No se debe repetir frases, debes reformar ideas para una comprensión más profunda. No debes comenzar con frases comunes como en resumen, cerrando como, explicamos o en conclusión. Tampoco puedes
ser emocional o dramático. Y por último, no deberías de hacer conclusiones demasiado cortas. Lo que sí debe llevar una conclusión, debe llevar un breve resumen de lo desarrollado. También deberá brindar un enfoque global del tema y resaltar el objetivo general. Si es conclusión de tesis, debe especificar si se llegó a la solución de la hipótesis escrita o no. Debe indicar que estuvo bien en el proceso y plantear nuevas alternativas de investigación. La última frase debería dejar una sensación de cierre, el cual debe realizarse de manera positiva. También debes demostrar la importancia de tus ideas o el tema que has desarrollado. Existen tipos o formas en que se puede enfocar una conclusión de acuerdo a la investigación. En este caso, mi tema base será sobre el coronavirus o COVID-19. Conclusión atractiva. Otra forma de culminar el trabajo es redactar una conclusión de forma provocativa o estimulante que despierte el interés relacionado con el tema de tu trabajo. Como por ejemplo, teniendo en cuenta estos puntos, será necesario investigar más a fondo y conocer el verdadero origen del virus. De esta manera, mantendremos a los Por cada marca, esta lucha es por ustedes. espectadores o lectores intrigados sobre el tema. Conclusión, acción o solución. De esta manera, proponemos solución para los problemas que se han expuesto en el trabajo. Se debe hacer un breve resumen de lo tratado y finalmente se debe dar soluciones. Como por ejemplo, para solucionar estos problemas de contagio, se pueden hacer tratados entre países, incluir asignaturas de educación de bioseguridad y ambiental en los colegios e imponer fuertes sanciones a las personas que no respeten las leyes para proteger la salud y el bienestar. Conclusión con analogía. Para ello deben comparar el contenido elaborado con alguna otra circunstancia que aparezca, como por ejemplo, y si indudablemente debemos librar una guerra del tipo de la Segunda Guerra Mundial contra una enfermedad de rápida propagación. Conclusión de análisis con sugerencia. Dependiendo del texto elaborado, es necesario la opinión y recomendación del autor. En este caso, se pueden hacer un análisis propio y breve y, de ser necesario, brindar alguna sugerencia al lector. Como por ejemplo, después de estudiar algunos avances de vacunas para combatir el virus del COVID-19, se puede decir que es una gran estrategia de prevención eficaz. De igual forma, se recomienda a la población los procedimientos de bioseguridad para evitar el contagio y la propagación de este virus mortal. Conclusión centrada en el por qué. Cuando decidas redactar la conclusión de esta forma, debes preguntarte por qué es importante en lo que estás resumiendo. Si el objetivo general es la prevención del COVID-19, la interrogante para esta conclusión sería: ¿la prevención del COVID-19 es importante? ¿Por qué? El ejemplo de conclusión sería: la prevención del COVID-19 es importante porque de esta manera evitaremos y reduciremos la propagación del virus, por ende, de enfermedades y muertes. Conclusión, volviendo a la introducción. Otra forma de hacer una conclusión es volver a la explicación para cerrar el círculo. Si en la introducción describiste un problema o una situación, puedes hacer la conclusión resolviendo el mismo problema del desarrollo explicado anteriormente, utilizando las ideas pero no las mismas frases. Como por ejemplo, en la introducción se habla sobre medidas de prevención para evitar mayor contagio y propagación del virus. El ejemplo sería: en un mundo globalizado y en el que los países tienen un desarrollo desigual, se toman estrategias de control tanto de organizaciones como de la sociedad, y de esta manera llevar a cabo ejecución de acciones eficaces para disminuir y, si es posible, la extinción de esta enfermedad a nivel mundial. Conclusión predictiva. Para esta forma se pueden colocar avances a futuro de la información que se maneja en el trabajo. Se pueden basar en proyectos, estudios donde no se tienen los resultados aún y que significa de mucha importancia a futuro, ya sea días, meses o años próximos. Como por ejemplo, la verdadera magnitud de la pandemia solo se conocerá en los próximos meses o años, a medida que se recopile o se analicen datos estadísticos, siguiendo un protocolo eficaz para la extinción completa del virus. Conclusión con citas. Es posible usar citas famosas, pero para esto se recomienda que sea del área desarrollada. Esto dará
un alto grado de seriedad y sería un buen complemento y ayudará al aprendizaje del tema. Como por ejemplo, con base en lo planteado y en las pruebas obtenidas, se puede decir que existe protección del COVID-19 adaptando precauciones sencillas y protocolos de bioseguridad según la Organización Mundial de la Salud. Estas son armas esenciales para garantizar la seguridad sanitaria a nivel mundial. ¿Cómo culminar una conclusión? Las conclusiones se deben terminar de manera sencilla, haciendo ver al lector que tu tema es de suma importancia. Impacto del coronavirus. El coronavirus es una pandemia que tomó por sorpresa a la humanidad, ha hecho cambiar bruscamente el estilo de vida de los habitantes de decenas de países debido a su fácil contagio e innumerables muertes causadas. Queda claro que se está enfrente a uno de los virus más graves del último siglo. Por el momento no existe una cura exacta, comprobada, que arroje resultados 100% confiables y efectivos para esta terrible enfermedad. No obstante, se sigue trabajando en una vacuna. Es por ello que no se debe bajar la guardia, seguir con la prevención, que es la única garantía para mantener la salud de la población. El mundo está cambiando y hay que adaptarse a la nueva realidad. La educación es clave y así como también el fomento de la conciencia ciudadana. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Comparte este video. Bien, acabamos de ver el video, estimados estudiantes. Ha sido un video sencillo, pero explica y nos da ejemplos incluso de qué no debe tener una conclusión y qué sí debe tener una conclusión, e incluso tipos de conclusiones, ¿no? Entonces, yo creo que este video les va a ayudar mucho a iluminarse un poco y a corregir esta parte que en la primera presentación hubo muchas debilidades. En primer lugar, porque algunos así hicieron conclusiones demasiado cortas, poco entendibles, algunos reiteraban la misma idea, en la primera y en la segunda casi decían lo mismo, sino con palabras distintas nada más. No había fundamento en la conclusión, más parecía una opinión personal que una conclusión, porque la conclusión es lo que he aprendido de acuerdo a la temática, qué me deja esta temática como aprendizaje, no desde una opinión personal, sino desde el fundamento de la teoría. Y ahí hay un ejemplo que les dice, porque se puede hacer conclusiones según los objetivos, pero profesor, yo no he hecho objetivos, tiene razón. Entonces, ese tipo de conclusiones no es la más recomendable porque nosotros no estamos haciendo objetivos como es una tesis y un trabajo, como un proyecto de tesis. Entonces, puedo agarrar otro modelo de conclusión que se vio en el video. Una de las que más se puede utilizar, ¿cuál sería? A ver, los que han estado tomando anotaciones. La que es por objetivos, no, porque normalmente en un proyecto tengo 3 objetivos o 4 objetivos específicos, tendría que tener 4 conclusiones. Eso es lo correcto, pero cuando es proyecto tesis, no es el caso y no aplicaría esto. Pero sí hay uno o dos modelos que sí podrían, o hasta 3 he visto según la categoría, que podrían utilizar muy bien en este trabajo o informe de investigación. A ver, ¿quién me podría mencionar al menos qué modelo de conclusiones se adapta al trabajo que estamos presentando? A ver. ¿Alguien anotó? A ver. Profesor, podría ser la conclusión de acción-solución. Podría ser uno de ellos, de acción-solución, sobre lo que aprendí, qué puedo hacer, ¿no? Y sobre qué puedo hacer. Pero la de acción-solución podría ser en el campo para los que ya están ahorita, por ejemplo, practicando y están con estudiantes. A ver, levanten la mano así virtualmente los que ya están con estudiantes, que están trabajando con estudiantes. Nadie, solamente creo que era su compañero Aner, creo, ¿no? Ya, bueno, entonces, ya su compañera Maribel también. Entonces, Maribel sí podría ser de un modelo con acción. ¿Por qué? Porque de repente antes ella miraba el currículo y entendía el currículo de una manera, pero ahora ya está entendiendo mejor el trabajo. Por lo tanto, ahora ella puede concluir desde su experiencia y lo que está aprendiendo, que ahora el currículo tiene que pasar por la construcción de un currículo, debe pasar por algunas etapas, ¿no? Como la selección de los contenidos,
la evaluación de los aprendizajes. Entonces, como hemos visto en toda la ruta, entonces, ¿qué le deja a Maribel este trabajo, pero como algo aprendido en base a la teoría? Y puede ella fundamentarlo porque antes no lo tenía muy claro, ¿no? Bajo su experiencia. Muy bien, entonces hay otra compañera también por ahí que también levantó la mano. Bueno, entonces, hay una conclusión que sí se podría utilizar, una muy utilizada es, de acuerdo a la introducción, se puede también hacer, si en la introducción ya presentaron el tema o subtema, sobre el tema pueden concluir también, ¿no? Los modelos curriculares de Hilda Taba y Ralph Steiler ya lo anunciaron en la introducción y ahí dijo un ejemplo claro que puedo coger la introducción y sobre la introducción y el tema que presenté en la introducción puedo hacer conclusiones también, pero tratando de no repetir las mismas ideas, sino cambiar las ideas porque la temática es una sola, ¿no? Entonces, por ahí, por favor, vayan caminando. A ver, ¿qué le ha parecido? Profesor, Ujú. ah, sí, profesor, perdón que le corte. Profesor, ¿y también se podría utilizar la conclusión de análisis con sugerencia? Exacto, esa también puede ser una, ¿no? ¿Cuál es el análisis que has hecho respecto al modelo de Ralph Steiler, por ejemplo? Te centras en Ralph Steiler porque no van a meter dos autores en una misma conclusión, mejor es separarlas. Uno, recuerdo a Ralph Steiler, ¿qué has analizado de su propuesta? ¿No? ¿Y qué sugieres? Por lo tanto, sugiero o se sugiere que se aplique una mirada del enfoque según este modelo, ya que, y ahí explica por qué, ¿no? Entonces ahí podría ser como una sugerencia, porque está sugiriendo al lector que gracias a al marco referencial que ha dado Tyler, existe se puede dar una sugerencia para poder construir ese currículo, ¿no? Ese modelo curricular en base a esta propuesta. O de repente puedes utilizarlo con más convicción el modelo que a ti te parece más fundamentado. De repente Fabiola le parece más fundamentado el de Hilda Taba, entonces fundamentará mejor con sugerencias el de Hilda Taba, pero primero hay que hacer el análisis de ella, ¿no? ¿Y cuál es la sugerencia frente al análisis del texto en relación al modelo curricular de Hilda Taba? Entonces, hagamos en función a lo que nosotros consideremos. Bien. Entonces, hasta ahí, ese es el refuerzo que quería darles respecto a estos puntos que teníamos que mejorar. Bien, ahora sí, ya para terminar, vamos a hablar un poquito, porque la otra clase sí vamos a hacer otro trabajo en grupo con este material que yo me imagino que ya muchos de ustedes, bueno, no lo han leído, pero sí algunos de ustedes ya ya lo han visto de repente en alguna capacitación, de repente lo han escuchado en algún espacio formativo. Este es el nuevo material, ya lo colgué también, está en plataforma, también es del Ministerio de Educación, y este material, ¿no? Tiene como fundamentos estos aspectos tan importantes, ¿no? Como logros tenemos o vamos a comprender los aportes principales de las corrientes pedagógicas del siglo XX y los vamos a poner en práctica porque ustedes van a entender mejor en la práctica pedagógica cotidiana, los que ya están trabajando y los que no aún van a ir entendiéndolo porque en un futuro ustedes van a ejercer la docencia, ¿no? Teniendo en cuenta las características y necesidades de los estudiantes, que antes no se tenían en cuenta estas necesidades ni estas características, ¿no? Se va a contextualizar un poco el diseño de aquel entonces, se llamaba así, miren, Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular y otros documentos, ahora llamado Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de las corrientes pedagógicas. Y anoten esta parte porque estas corrientes pedagógicas se han ido desarrollando, estas tendencias pedagógicas, y ha habido un enfoque conductista y un enfoque cognitivo hacia un enfoque constructivista y hoy conocido como enfoque socioconstructivista. Esto parte por ciertas corrientes, ¿no? Pedagógicas que nacieron en un contexto mundial, ¿no? Y que era el común denominador de muchos países, ¿no? Sobre todo en Norteamérica, en Europa, ¿no? Entonces, la corriente que transformó el sistema educativo
la escuela nueva. Promotores y personajes que fundamentaron esta corriente en aquel entonces, John Dewey y Ovidio de Crowley, ¿ya? Importantes todos autores. Tenemos luego la corriente psicológica o psicogenética de Piaget, ¿no? Ahí ya se entra a un mundo ya más cognitivo del aprendizaje, no solamente en el modelado del comportamiento, sino los procesos que toda persona debe desarrollar, y que ya lo hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Luego se fundamentó otra pedagogía, no directiva, porque era un modelo, les comento así, en aquel entonces también conjugado con la psicología psicogenética, que era el boom en aquel entonces, la de Piaget. Había otras pedagogías no directivas, no tuvieron esa hegemonía como si lo tuvo la psicogenética, pero que marcaron una diferencia en aquel entonces porque eran corrientes que, si bien es cierto, no se expandieron, pero tenía algunos puntos muy curiosos, por decirlo así, pero no respondían a la época, porque ya lo vamos a ver en la otra clase, más precisamente esto, porque Carl Roger, que es uno de sus representantes, y Alexander Neil, tenían unas propuestas un poquito, no decir descabellada, pero sí tenían unas propuestas que, si bien es cierto, eran buenas, pero no se adecuaban para todos, porque no todos tenían la posibilidad de poder ingresar a este sistema educativo con esta tendencia de Carl Roger y de Alexander Neil. Era una propuesta bien ambiciosa, ojo, pero no se aplicaba para todos. Ese era lo malo de estas corrientes no directivas. Luego vino la teoría psicológica o la corriente psicológica cognitiva y sociocultural. Y ahí tenemos, pues, en esta corriente a dos representantes que ya hemos conversado en semanas anteriores, a David Auswell y a Vygotsky, ¿no? A Lev Vygotsky, ¿no? Y por último tenemos a la pedagogía crítica, ¿no? La más actual, la que fundamenta que tenemos que ser reflexivos, los estudiantes tienen que reflexionar sobre lo que aprenden, y los estudiantes y nosotros también, ¿no? Ahí tenemos a dos representantes, eminentes personajes, ¿no? Paulo Freire y a Iván Illich, ¿no? Entonces, son dos representantes que marcaron tendencia. A ver, ahora sí voy a pedir que me apoyen con la lectura. Al estudiante que mencione, por favor, lee la idea central y lee los aportes, y yo voy complementando, ¿ya? A ver, Francesca Paredes, por favor, ¿me puedes leer la primera, que es referido a la escuela nueva de John Dewey? Sí, profesor. Buenas noches. Ideas centrales. Los estudiantes aprenden gracias a la acción y la reflexión. Lo que se hace en la escuela debe estar relacionado con el mundo cotidiano y la realidad natural y social. En la escuela también se desarrollan los efectos y valores. La escuela debe ser un espacio democrático en el cual se construyan la autonomía de los estudiantes. Los aportes, por favor. Aportes fundamentales a la práctica pedagógica. Metodologías activas como los proyectos, los centros de interés, incorporación de contenidos procedimentales y actitudinales, incorporar temática de la realidad social, política y cultural. Muchas gracias. Entonces, miren, la idea central de la escuela nueva, John Dewey marca una tendencia totalmente diferente al conductismo. Con John Dewey y Ovidio de Crowley se marcó una diferencia total entre la escuela antigua, la escuela tradicional conductista, y Ovidio de Crowley con John Dewey sostienen que el aprendizaje debe ser basado en la acción. Quiere decir que el estudiante aprende haciendo, ¿no? Y reflexionando sobre sus procesos. Entonces, la mirada cambia con estos aportes de estos personajes ilustres, ¿no? De la época, ¿no? En lo que a pedagogía corresponde, ¿no? Lo que se hace en la escuela debe ser relacionado con el mundo cotidiano. Quiere decir que las actividades del contexto social deben traerse a las aulas para que los estudiantes experimenten situaciones más ricas de aprendizaje, ¿no? Desde un espacio natural, social, tiene que
conjugarse con las acciones pedagógicas dentro del aula, porque a veces en el aula el maestro se enseña solamente un texto, pero no articulaba la acción pedagógica o la enseñanza con aspectos sociales reales de los estudiantes. Ahí era el problema. Por eso que John Dewey sostenía que el estudiante tenía que aprender en escenarios reales, con situaciones que realmente vivan los estudiantes, ¿no? Entonces eso era importante lo que sostenían estos dos autores, donde los estudiantes no solamente se vea como un sujeto que aprende, sino también como un sujeto que siente. Y la parte afectiva era muy importante. Entonces no es enseñar solamente a personas que solamente reciben conocimientos, sino también tiene que ver la forma cómo enseñarles con afecto, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Como un sujeto que realmente aprende y siente, ¿no? Muy particular en este modelo, la metodología activa, donde ya el docente deja de ser el protagonista y el protagonista se convierte el estudiante, donde hay más interacciones, proyectos reales de aprendizaje, ¿no? Muy bien, entonces eso es importante considerar. Bien, entonces, en la psicología psicogenética, para que se desarrolle la inteligencia debe haber un desequilibrio entre la capacidad explicativa de los esquemas y las situaciones ante las que se enfrenta la persona, el llamado conflicto cognitivo, ¿no? En que haya esa lucha, ¿no? Esa resistencia entre lo que yo ya sé y lo nuevo que viene. El enfrentamiento entre mis propios valores con ese valor nuevo. Y le pongo un ejemplo. A ver, voy a hacer un ejemplo de conflicto cognitivo. A ver, para Evelyn. Evelyn, para ti, ¿qué cosa es vamos a enfrentar un valor? A ver, la sinceridad. A ver, ¿qué es para ti la sinceridad, Evelyn? Profesor, para mí la sinceridad es un valor primordial, ¿no? Porque se supone que tenemos que ir en esta vida siempre hablando con la verdad, ¿no? Si no, vamos a generar problemas. Muy bien. Y tiene que ver mucho con la honestidad, ¿no? Tiene que ver con la sinceridad, con ser honesto, hablar con la verdad, actuar dentro de la verdad y dentro del juicio real y de verdad. Ahora, y miren, vamos a compararlo con lo que piensa, a ver, Keila, para ti, ¿qué es la honestidad? Keila Mesones. ¿No está Keila? ¿Me escucha? Sí, sí, por favor. Sí, lo que pasa es que tengo un poco bajo el audio. Te escuchamos. Me preguntó sobre la honestidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, bueno, mi opinión es una cualidad, es algo que depende de cada persona, ¿no? Es algo en sí que tenemos que rescatar de igual manera, algo con lo que nosotros razonamos, igual y hay que ser honrado con nuestro contorno, ¿no? Bien, está bien. Ya, ese es un concepto, es un principio que cada persona tiene de actuar frente a la verdad, ¿no? De actuar y ser honesto con uno mismo hasta en nuestras actuaciones. Ahora, yo pregunto, a ver, estamos apurados, son las 12 de la noche, me voy a poner el caso, y tengo que caminar por la avenida Lecaros, estoy caminando por la avenida Lecaros, y tengo un apuro porque mi casa está al otro lado de la avenida Lecaros, donde está Plaza Vea, para los que se ubican un poquito. Son las 12, ya bueno, pongámosle la 1 de la mañana, estoy apurado porque tengo algo urgente que llevar a mi casa, estoy con la hora, y mi movilidad ya está a punto de irse, porque mi movilidad de ahí tengo que agarrar una movilidad que va hasta el fondo, hasta San Benito, supongamos. Y es así en realidad. Entonces yo estoy llegando a la esquina
donde se toma el paradero y está el semáforo en rojo y no pasa ni un carro. Ojo, ¿ah? No pasa carros, pero el semáforo está en rojo. Tengo el principio y claro de que es honestidad, que es sinceridad. ¿Qué harías en ese caso, David? A ver, David Hidalgo, ¿qué harías en ese caso? Estás apurado, tu carro está por irse, tú vives en San Benito, tienes que cruzar la avenida, la Panamericana, hay un semáforo, hay gente que está pasando y hay gente que está parada respetando el semáforo. ¿Qué harías tú, David? Sería respetar igual el semáforo porque correría riesgo de que me atropelle el carro o Pero no hay carros, ¿ah? Ojo, David, ¿ah? Mira el caso, no hay carros, ¿ah? a 12 de la noche, dice el profesor. 1 de la mañana y tu carro está al otro lado, te vas a San Benito y tu movilidad ya está, tu última movilidad está por irse y el semáforo está en rojo. Tendría que percatarme si no hay algún vehículo que está aproximándose, ¿no?, al cruce, porque hay gente imprudente que podría cruzar a pesar que, aprovechando que en esa hora no hay mucha gente o no hay mucho tráfico, hay gente, hay choferes imprudentes que utilizan la avenida así por utilizar, ¿no? Tendría que primero percatarme de eso y luego cruzar. Y si ves que no pasa nada porque todo está tranquilo y no hay concurrencia, sí cruzarías en todo caso, si ves que no hay ningún Claro, peligro. porque tengo esa necesidad y la prisa porque ya es demasiado tarde, ¿no? Está en rojo. ¿Y no crees que con eso estás rompiendo un principio llamado honestidad y responsabilidad? Claro, pero todos lo hacemos también, como se puede decir, ¿no? Todos lo hacen, rompen las reglas y Y si yo creo todos que rompen la regla, yo también la rompo. Muy bien, Hidalgo, muy podría bien. ser, profesor. Viene que eso es un conflicto cognitivo, ¿eh? Mira, te está chocando tu principio entre lo que todos hacen, yo también lo hago, o de repente otro puede verlo desde otra óptica. Kelly, por favor, a ver, coméntame, ¿qué harías tú? ¿O qué comentario quieres hacer, Kelly? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, Kelly, por favor. El equipo está fallando igual que la vez. Sí, pero te escuchamos. Sí, yo lo escucho un poquito entrecortado. Un poquito aportando a lo que estaban comentando, creo que si bien es cierto, se han establecido siempre reglas en una sociedad. Y creo que cuando ya uno rompe las reglas, pues tiene que estar predispuesto pues a lo que se viene, no que sea la consecuencia, que todo acto trae una consecuencia. Y si tú pues no acatas algo, así puede que sea, ¿no? Que normal, sea de suerte, no pase nada, pero si en el caso pues pase algo, pues no va a ser culpa del conductor, ¿no? Va a ser culpa de la persona pues que en ese momento pasó cuando el semáforo no estuvo así. De acuerdo también a la situación y, como digo, ¿no? Ya cuando uno rompe una regla o algo que ya está establecido, pues es bajo su propia responsabilidad. Como del hospital, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó algo en el hospital. A ver. Por ejemplo, el papá de mis hijos estuvo hospitalizado porque estaba con 7 de hemoglobina, le dio una hemorragia estomacal. Entonces, yo ingresé y no me lo trataban en el hospital de Puente Piedra, no me lo trataban, solamente lo tenían sin comer, y nada, no le ponían ni suero, estuve así, correte para que después le pongan el suero. Y después para que no le realicen ningún estudio, nada, porque tenía que hacer endoscopía, todo ello, ¿no? Para ver el tema intestinal y todo eso. Entonces me dicen que no se podía, entonces me dijeron que yo no lo podía sacar, porque estaba con la hemoglobina muy baja, ¿no? Entonces lo único que pude optar pues cosas, entre cada regla, pues, cuando ya uno ve la opción, no ve las opciones que tiene, y opta por romper algo o por tal vez tener otra opción, pues tiene que acatar lo que se viene. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo sí lo transferí, lo saqué a otro hospital
donde sí, pues gracias a Dios tuve la suerte de tener una doctora muy buena. En ese tiempo yo estaba embarazada y lo atendió, al toque lo analizaron, al toque le sacaron. La verdad creo que tuve suerte también porque había varios pacientes que estaban días ahí parados y incluso le consiguió cama y todo, ¿no? Y gracias a Dios salió todo bien. Y entonces, como le digo, todo depende, ¿no? Depende de lo que uno tiene que afrontar, pero sí siempre tiene que estar pues dispuesto, ¿no? A abrir campo, creo, panorama de todas las posibilidades que se pueden dar, profesor. Muy bien, Kelly, excelente tu ejemplo y gracias, porque eso me permite ahorita poder entrar a un aspecto que tenemos que evaluar de fondo. En el caso de David, por ejemplo, él cruzaría, si es que no hubiera nada que expusiera en peligro su vida, él sí cruzaría, ¿no? Como lo ha afirmado. Igual Kelly también, pero acá hay una circunstancia diferente, ¿no? Entonces, su compañero prima el deseo de tener que cumplir esa situación, pero en realidad no está en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque como dije en el caso, no están pasando carros, ya es un tema de decisión. Cruzo, porque al final nadie me está viendo, yo paso y todos lo hacen, ¿no? Rompo mi principio, porque ya estoy siendo deshonesto conmigo mismo, ¿no? Y de repente un poco irresponsable quizás, aunque no haya peligro, ya estoy rompiendo una regla. Bueno, pero cuando se puede romper y está un poco más justificado la acción, cuando de por medio existe un derecho o se vulnera un derecho fundamental, como es el caso de la vida. Por ejemplo, si yo tengo que cruzar porque tengo que llevar a un paciente enfermo y cambiarlo a otro hospital porque está en peligro su vida y hay un semáforo, yo tengo que evaluar porque hay no quiere decir que yo avanzo, no me atropello a otro porque lo primero está mi familiar, no. Si lo voy a hacer, voy a romper la regla con las medidas de seguridad, lo puedo hacer cuando prima y se va a vulnerar un derecho fundamental como la vida. Pero en el caso de David, ahí hay un tema de rompimiento de sus propios principios porque no está en riesgo la vida, solamente llegar tarde porque tengo que entregar algo en mi casa y aparte que el carro se va a ir. Bueno, salvo que esa hora no va y tenga que irse a pie y va a correr su vida porque va a caminar demasiado y pueden atacarlo, ¿no? Entonces, hay mucho que evaluar. Pero los ejemplos en las situaciones se pueden romper cuando hay un derecho superior que se va a romper, como la vida y la salud. Sí se puede cambiar un poco la norma, se puede romper las normas, cuando no daño a otra persona. Eso sí es fundamental, ¿no? Entonces no quiere decir, yo lo rompo, nomás no importa, me llevo a cualquiera de los costados, pero yo quiero salvar a mi familiar. No, pero también tengo que mirar si la acción, el rompimiento de esa norma daña a otras personas. Ahí no sería correcto, aún sea por salvar a un familiar, ¿no? Muy bien, entonces hay que mirar un poco eso, ¿no? Pero cada uno va a tener una posición encontrada frente a esta situación. Aquí quiero... Claro. Profesor, una última cosita antes que de continuar. Sí, obviamente, pues yo me averigüé también, ¿no? Porque antes yo de trasladarlo, obviamente yo me averigüé si realmente en el hospital que yo lo iba a trasladar, realmente lo podían hacer por el tema del CIS, porque